Voy a empezar con algo que genera un profundo malestar en muchos sectores de Washington, pero que ya no puede seguir siendo encubierto bajo la versión oficial que se ha contado. Cuando se habla de que México podría reclamar los territorios que le fueron quitados por Estados Unidos, no estamos ante un simple antojo histórico, ni ante un nacionalismo vacío creado para despertar emociones populares con glorias pasadas. Estamos ante un desequilibrio jurídico, político y económico que por primera vez en más de 170 años comienza a moverse a favor de México de manera irreversible. He pasado décadas estudiando los mecanismos de poder del imperio estadounidense. He examinado sus estructuras internas, sus puntos fuertes y particularmente sus debilidades sistémicas. Y jamás en toda la historia moderna había visto a Estados Unidos tan vulnerable, tan dividido internamente y tan incapaz de mantener la narrativa legal con la que justificó aquella expansión territorial que redibujó el continente. Lo que estamos viendo no es nostalgia histórica ni un acto de venganza tardía. México está presionando una grieta sistémica profunda, una vulnerabilidad jurídica que tiene el potencial de reconfigurar no solamente el mapa geográfico, sino la economía mundial y la legitimidad misma del poder hegemónico más poderoso del hemisferio occidental. Washington lo sabe, los estrategas militares y políticos lo saben. Y lo que voy a explicar hoy muestra por qué este es el escenario que más les aterra en los pasillos del poder estadounidense. La conversación sobre el territorio quitado no es de ninguna forma un capricho histórico ni un simple discurso nacionalista fabricado para consumo interno de votantes mexicanos. Es una fisura jurídica masiva y fundamental que Estados Unidos ha tratado de cubrir con retórica diplomática durante décadas completas. Y esa fisura, que antes lucía como una línea insignificante en los libros de historia marginales, hoy tiene el tamaño suficiente para cuestionar la legitimidad de uno de los tratados más importantes y a la vez más problemáticos de la historia de Norteamérica, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Cuando uno examina los cimientos legales del Tratado de Guadalupe Hidalgo con la perspectiva del derecho internacional moderno, descubre algo extraordinariamente incómodo que los académicos estadounidenses han preferido silenciar. Ese acuerdo que redefinió fronteras, recursos naturales y control político sobre vastos territorios nació bajo condiciones que hoy serían consideradas absolutamente coercitivas, ilegítimas y completamente incompatibles con el derecho internacional contemporáneo de las naciones. Estados Unidos no negoció de manera equitativa, impuso un tratado después de invadir un país debilitado, ocupar su capital militarmente, estrangular su economía comercial y amenazar explícitamente con continuar una guerra de aniquilación total si México no entregaba más de la mitad de su territorio nacional. Y esto no es retórica antiimperialista inflamada. Son hechos documentados en las propias correspondencias militares y en los archivos del Congreso estadounidense. Bajo los estándares actuales del derecho internacional, un acuerdo firmado bajo coerción militar directa es, por definición jurídica, nulo. Es un principio central del derecho contemporáneo que ha sido establecido y reafirmado por organismos internacionales. Ningún tratado firmado con una pistola apuntando a la cabeza de una nación puede considerarse jurídicamente válido o vinculante eternamente. Ninguno. Y aquí es donde el escenario cambia drásticamente para Washington. En los últimos años hemos observado cómo expertos internacionales reconocidos y países como Alemania, Francia o Sudáfrica han comenzado a revisar ocupaciones históricas y transferencias de territorio realizadas bajo presión militar directa. Los organismos internacionales están estableciendo precedentes judiciales. La anexión forzosa ya no se acepta automáticamente como un hecho consumado e incuestionable. Esto coloca a Washington en una paradoja legal casi insuperable. El tratado original no cumple con los estándares contemporáneos de negociación equitativa y contiene violaciones flagrantes contra el principio fundamental de autodeterminación de los pueblos. México no está apelando a la nostalgia romántica del siglo XIX.
está apelando a los mismos estándares jurídicos que Estados Unidos dice defender públicamente en Ucrania o en Taiwán, pero que se niega hipócritamente a aplicar a su propia frontera sur. Si ese tratado se firmara hoy, sería declarado ilegal inmediatamente por la comunidad internacional en cuestión de días. Y esa es la vulnerabilidad que los imperios temen más profundamente, no la derrota militar convencional, sino la ilegitimidad legal que erosiona la base moral de su existencia. Al observar esa vulnerabilidad jurídica que ya no puede ocultarse bajo ninguna circunstancia, lo inevitable es mirar hacia adentro del propio Estados Unidos. Porque un reclamo territorial, por muy simbólico o legal que sea, solo puede transformarse en una amenaza existencial cuando el país que lo enfrenta está dividido internamente, agotado por conflictos múltiples y sin capacidad política para sostener frentes adicionales en su propia región. Y eso, precisamente eso es lo que está sucediendo hoy en la superpotencia. Quienes analizan la política estadounidense desde fuera a menudo no alcanzan a comprender la magnitud real del colapso interno que vive la superpotencia, pero yo sí la he visto de cerca. He estudiado sus fracturas internas durante décadas y puedo afirmar sin exageración que Estados Unidos no había estado tan débil institucionalmente, socialmente y políticamente desde la década de 1860 durante la Guerra Civil que casi destruyó la Unión. La polarización allá no es un fenómeno mediático superficial, es estructural, profunda, fundamental. La mitad del país considera ilegítima a la otra mitad, 30 estados. Desafían regularmente al gobierno federal en cuestiones constitucionales. Gobernadores republicanos, especialmente en Texas, actúan casi como presidentes de micronaciones independientes, amenazando abiertamente con ignorar fallos de la Corte Suprema. ¿Cómo puede un país sostener un reclamo territorial histórico si ni siquiera puede sostener una narrativa común dentro de sus propias fronteras? Washington intenta proyectar fuerza en Ucrania o Taiwán, tratando de mantener su rol de policía global, pero internamente no controla su propio mapa político. Esta es una paradoja que erosiona cualquier legitimidad, pero aquí viene lo más decisivo, lo que realmente aterra a los centros de análisis estratégico de Washington. La economía estadounidense, aunque sigue siendo gigantesca en términos de Producto Interno Bruto nominal, está bajo un estrés sistémico que no sufría desde los años 70 durante la crisis del petróleo. Su deuda federal supera los 35 billones de dólares. Una cifra casi incomprensible, y su capacidad para financiar conflictos se reduce día a día, pero sobre todo enfrentan una dependencia absoluta del comercio con México, que ya no pueden ignorar ni minimizar sin consecuencias catastróficas. El país al que antes trataban como un socio secundario, un vecino menor, hoy es su principal proveedor de automóviles, alimentos frescos y tecnología de precisión. Si México mueve un dedo, Estados Unidos pierde entramados industriales enteros. Sus plantas automotrices se paralizan en cuestión de horas, y esto se vuelve aún más explosivo cuando lo combinamos con un factor que Washington intenta borrar del debate público: la población de origen mexicano que vive en esos territorios ocupados, esos territorios que fueron arrebatados en 1848, no es una minoría marginal insignificante. Es una de las fuerzas demográficas y culturales más influyentes dentro del territorio estadounidense actual. Esto convierte cualquier disputa territorial en un dilema interno que Estados Unidos no puede resolver con fuerza bruta sin pagar un costo social incalculable que rompería la cohesión nacional. Y ese equilibrio precario, frágil que existe en Washington es justamente lo que da paso al elemento que redefine esta historia por completo: el ascenso económico irreversible de México. Un ascenso que ya no puede etiquetarse simplemente como una coincidencia comercial o una tendencia temporal, sino como una fuerza tectónica que cambia la correlación de poder entre ambos países para siempre de manera estructural. Cuando uno observa ese escenario de fractura interna en Estados Unidos, lo siguiente que emerge no es retórica inflamada, sino un cambio estructural verificable en las realidades geopolíticas. Mientras Washington enfrenta divisiones internas que erosionan su autoridad moral y política, México avanza en silencio, consolidando algo que jamás había tenido en su historia moderna:
la capacidad de volverse